Hola, mi nombre es Ana Karen Carreño Cervantes y el día de hoy les voy a mostrar la resolución de la situación problema que tuvimos en la materia de aplicación de la termodinámica en las ciencias. Nuestra situación problema fue realizar un calentador solar. Voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación que preparé. Tenemos aquí nuestro tip solar. Vamos a ver la introducción, el diagrama que tuvimos que construir, el sistema que construimos, las mediciones que tomamos. Vamos a hacer una discusión sobre nuestros resultados. Vamos a también mencionar cuáles son las cosas que podríamos mejorar y vamos a dar la conclusión. Tenemos primero nuestra introducción. Primero, pues, o sea, un calentador solar, ¿para qué nos sirve y qué es lo que calienta y cómo es la forma en la que calienta? Calienta por medio de la radiación solar y la radiación solar se puede definir como el flujo de energía que está en forma de ondas electromagnéticas que provienen del Sol en diferentes frecuencias. El calor y la luz pueden ser aprovechados por medio de colectores térmicos, que fue lo que nosotros hicimos, nuestro calentador solar pues, casero. Lo que nosotros buscamos en este proyecto es construir ese calentador solar y demostrar la transferencia de energía del Sol al agua. Después, este es nuestro diagrama. Tenemos aquí nuestra base. Esta base está forrada bueno, es una base de cartón y está forrada de papel aluminio. Después encima, o bueno, sobrepuesta, tendría nuestra manguera, que debe ser una manguera de plástico que esté pintada de color negro. Y cubriendo todo nuestro sistema debe estar una hoja o una lámina de papel film o de papel plástico. Todo esto va a estar con la luz del sol dándole directamente hacia el sistema. Este es nuestro sistema y bueno, nosotros lo construimos con un pedazo de cartón que tenía medidas de 27 por 17 centímetros y 1 metro de manguera de plástico, silicón caliente para pegar la manguera junta, papel aluminio que es para forrar la base, papel film que es para forrar todo el sistema y pintura negra. Primero pues forramos el pedazo de cartón con el papel aluminio y después pegamos la manguera a esta base. Antes, o sea, pegamos la manguera a la base y pues le dimos forma como de este espiral que podemos ver aquí, o sea, como que estas vueltecitas. Después esta manguera, pues como que la anclamos a la base y la tenemos que dejar fija para que pudiéramos forrarla después de papel film. Ya que teníamos todo nuestro sistema armado, o sea, llenamos la manguera con agua y al menos nosotros medimos la temperatura antes de empezar las mediciones que se requerían para este experimento. Después tenemos nuestras mediciones. El primer día que nosotros lo hicimos fue el 24 de febrero y ese día la temperatura promedio del día fue de 28 grados centígrados. Tenemos nosotros una medición más alta de 39.3 grados centígrados y nuestra temperatura más baja fue de 23.6 grados centígrados, dándonos eso una temperatura promedio de 30.4 grados centígrados y una desviación estándar de temperaturas de 5.48. Estas mediciones del día, o sea, del primer día, del día 24, se realizaron entre las 9 de la mañana y el mediodía. Después nosotros tenemos nuestro segundo día de mediciones, que es el día 25 de febrero. Las mediciones de este día se realizaron entre la 1:30 de la tarde y las 4:30 de la tarde. Nuestra temperatura más alta de este día fue 41 grados y la más baja fue de 35.8 grados centígrados. Nuestra temperatura promedio del segundo día de mediciones fue de 38.1 grados centígrados y estas temperaturas tienen una desviación estándar de 1.76. La temperatura promedio de ese día fue de 27 grados centígrados. Después tenemos la medición del día 27 de febrero, en el cual tenemos una temperatura más baja de 23.1 grados centígrados, perdón, y una temperatura más alta de 25.2 grados centígrados. Nuestra temperatura promedio de este día fue de 23.8 grados centígrados y los datos de la temperatura tienen una desviación estándar de 0.73 grados centígrados. La temperatura promedio de ese día fue de 28 grados centígrados. Sin embargo, estas mediciones se realizaron entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. Entonces es por eso que no alcanzaron medidas de temperatura tan altas como las de los otros días.
Después tenemos una cuarta medición, la cual se realizó el 10 de marzo. Y en este día el sistema cambió un poco, ya que tuvimos que aumentar la temperatura. Entonces lo que hicimos, o bueno, lo que hice fue meter el sistema adentro del carro. Entonces, la temperatura promedio de ese día era de 28 grados centígrados, pero debemos considerar que el sistema no estuvo a la temperatura ambiente o a la temperatura de la calle, estuvo adentro del carro. Entonces, nuestro termómetro tenía una medida máxima de 43 grados centígrados. Entonces, nuestra medida máxima es esa. Sin embargo, puede que el agua haya llegado a más temperatura, solamente que nuestro termómetro pues no lo registró. La temperatura más baja de ese día fue 25 grados centígrados, que fue justamente después de ponerle, o sea, de que el agua saliera de la llave y ponerla en la manguera. Ese es el momento más bajo de nuestra temperatura de ese día. Entonces tenemos una temperatura promedio de 43.7 grados centígrados y una desviación estándar de temperaturas de 0.29. Estas mediciones se realizaron entre las 12:45 del mediodía y las 3:45 de la tarde. El punto de estas mediciones fue realizar 10 mediciones cada día con intervalos de 20 minutos cada una por 4 días. Después tenemos nuestra discusión y para nuestra primera interrogante, pues, es cómo se puede incrementar la temperatura del sistema. Bueno, primero tenemos que optimizar la capacidad de circulación del agua, porque, por ejemplo, puede que nos quede el agua atorada o huecos con aire dentro de la manguera porque pues estaba en espiral. Después tenemos que procurar tener un sistema limpio y sin obstáculos, porque si está sucio o si tiene algún tipo de cosita que le obstruya la manguera, pues puede afectar. Utilizar concentradores de calor. En este caso, nuestros concentradores de calor fueron la base de papel aluminio y el recubrimiento que tenía de papel plástico. Y utilizar formas de nuestros calentadores que concentran el calor. La segunda parte de este proyecto era literalmente hacer una forma que era como una parábola en la cual pues esa forma de parábola concentra mejor el calor y también tenía que estar forrado con papel aluminio. Pero pues ya no lo llegamos a hacer. ¿Qué hice yo o qué se hizo para aumentar la temperatura? Primero fue poner el calentador directamente al sol, tratando de que nunca le diera la sombra y de que no se interrumpiera pues los rayos, ¿no? De calor, de luz hacia el sistema, porque si no eso bajaba la temperatura inmediatamente. La segunda cosa que hice fue forrar la base del sistema con papel aluminio y forrarlo por encima con papel film. Y la última cosa que hicimos para aumentar mucho más la temperatura fue pues meterlo adentro del carro para que hubiera mayor transferencia de calor. Tenemos otra pregunta que es si este calentador solar sigue un modelo lineal o que si la temperatura del agua cuando aumenta sigue un modelo lineal. La respuesta es no, porque no podemos controlar la radiación solar y no es una radiación constante. Así que como la transferencia de calor entre la radiación y el agua no es constante, y también hay muchos otros efectos ambientales que no podemos controlar, podemos decir que el aumento en la temperatura del agua del sistema no es un modelo lineal o no sigue un modelo lineal. Ahora, ¿qué modelos sí podrían ajustarse para nuestro cambio de temperatura del agua? Bueno, depende de varios factores, ¿no? O sea, este cambio en la temperatura, pues depende de cosas como la elevación solar. O sea, me refiero a que un día que esté nublado no va a haber tanta transferencia de calor como un día que esté soleado. También influye el diseño del colector y los materiales que utilizamos y la eficiencia del sistema. Entonces, para este tipo de calentadores, un modelo térmico podría describir mejor cómo cambia la temperatura del agua en función de la radiación solar que recibe y otros parámetros, pero principalmente contando la radiación solar que recibe el sistema. Ahora, ¿qué podríamos mejorar del sistema que realizamos? Primero, aislar el sistema con agua, o sea, por ejemplo, volverlo a poner, digamos, en un carro y ahí aislarlo para que todavía la transferencia de calor fuera mayor. Nuestro segundo punto, o bueno, mi segundo punto fue utilizar otro tipo de manguera. Nosotros utilizamos un tipo de manguera que fue como grado alimentario, entonces no era tan flexible como la manguera quirúrgica, por ejemplo. Borrar con papel film, eso lo hicimos, pero solamente le di una vuelta, entonces lo que
podría mejorar es como que darle más vueltas al sistema para que entonces quede aún más como forrado y concentrado el calor. Y la última sería utilizar un termómetro con escala de 100 grados centígrados. En el último día la temperatura estoy 100% segura de que aumentó muchísimo más de 43 grados, pero como nuestros instrumentos de medición no eran o no abarcaban esa escala, pues en realidad nunca podemos saber cuáles eran los datos. Así que utilizar un termómetro con una escala de 100 grados centígrados nos hubiera dado mediciones mucho más precisas. Nuestra conclusión es que al observar los resultados de las diferentes mediciones que nosotros tomamos, pues podemos asegurar que el agua sufre cambios debido a muchísimos factores y los materiales que la rodean y el sistema en el que está contenida también. Sin embargo, pueden ser reversibles si alguno de los factores cambia, o sea, así como podemos calentar el agua, también la podemos volver a enfriar. Y bueno, pues el cambio y la transferencia de calor entre el sistema y el agua es evidente en este experimento y pudimos comprobarlo con esta primera parte. Eso sería todo. Muchas gracias. Y pues, hasta luego.